Extra Radio. Aquí estamos ya. Hola, muy buenas tardes a todos los televidentes y oyentes de Extra Radio. Bienvenidos a nuestra edición especial, hoy muy especial, de Asiento Extra, porque hoy se rinden cuentas, informe del presidente de la República ante la Asamblea Legislativa, ante el país, en una fecha tan especial después de lo que pasó el pasado 1 de mayo. Invitados especiales, la gente que nos va a acompañar obviamente en toda la producción desde la Asamblea Legislativa, transmisión permanente de todo el discurso del presidente Chávez y obviamente los resultados también del discurso del presidente de la Asamblea, don Rodrigo Arias. De inmediato vamos a ir a la Asamblea Legislativa, el ambiente que en este momento se está viviendo, cómo está ese ambiente político que lógicamente se comienza a caldear, a subir la temperatura, y después voy a saludar a mis invitados aquí en los estudios del Grupo Extra. Paul Ulloa, ¿qué tal, Paul? Muy buenas tardes, ¿cómo están las cosas por ahí? Ah, bueno, ya está Rodolfo también. Compañeros, ¿cómo vamos? Gracias, Henry, buenas tardes y buenas tardes a nuestros amigos oyentes a través de 92.3 FM de Extra Radio y televidentes a través de Extra TV en este programa especial de Asiento Extra, donde, bien lo decías, vamos a iniciar una previa del análisis, con el análisis de lo que podría ser el informe del presidente de la República, Rodrigo Chávez, que comenzará, según está previsto, según lo ha establecido el directorio legislativo, para las 2:45 de esta tarde, que inicia todo un protocolo que ya ha empezado a funcionar aquí en la Asamblea Legislativa y que estaría ya empezando la sesión solemne a esa hora, 2:45 de la tarde, para empezar aproximadamente a las 3:10 de esta tarde con el tercer informe del presidente de la República, Rodrigo Chávez. Está conmigo Rolando Rivera. Rolando, tal vez no sé si has palpado algún tipo de ambiente que hay por parte de los diputados sobre este informe, que hay que aclararlo, el informe ya fue presentado, pero el discurso lo viene a dar el presidente de la República esta tarde. Sí, Paul, muy buenas tardes también a todos los televidentes de Asiento Extra. Bueno, pues creo que incluso hay que contextualizar, Paul. Hoy estamos lunes 5 de mayo. Si bien es cierto, el discurso del presidente tuvo que haber sido por agenda el viernes, bueno, pues se generó también cierta polémica por parte de las declaraciones del presidente de la República de que él quería darlo el viernes, pero los diputados dijeron también por su parte que no se iban a ajustar al horario del presidente de la República. Es por eso que hasta hoy, lunes 5, estamos conociendo o vamos a conocer lo que va a ser el informe de labores del periodo 2024. Pero como usted lo decía, ¿cómo se siente el ambiente dentro de los diputados también? Bueno, esta semana va a ser clave. Sin lugar a dudas, después del informe del día de hoy, vamos a tener mucho análisis. Los diputados van a hacer durante la semana también, durante su control político, todo un despliegue y análisis de lo que fue la rendición de cuentas del presidente de la República. Y bueno, también lo conversábamos la semana anterior, que uno de los puntos claves va a ser especialmente en el tema de seguridad, hablando del tema del proyecto para reformar la Constitución política sobre el tema de la extradición, Paul. Ese es uno de los muchos temas que podrían tomarse esta tarde en este informe que, según hemos conocido y según hicimos la consulta al Ministerio de Comunicación, tendrá una duración de aproximadamente 1 hora y 30 minutos aproximadamente. Sin embargo, la semana pasada, la diputada Pilar Cisneros informó que el informe o el discurso va a ser de aproximadamente 45 minutos, 1 hora, que sí va a ser muy interactivo, que no va a ser, digámoslo así, muy aburrido. Y que sí tendrá mucho uso audiovisual de lo que vaya a poner el presidente en su discurso, que es un resumen al final de este informe que, como hemos dicho, ya fue presentado el propio 1 de mayo a la Secretaría del Directorio Legislativo, a la Secretaría del Congreso, y que resumiría las principales acciones y la visión del Poder Ejecutivo sobre la labor que viene para el próximo año y lo que se ha hecho hasta este momento. Sí hay que informarlo a esta hora. El presidente se encuentra en la Cancillería, en la Casa Amarilla. De ahí saldrá en un autobús o bien caminará. Eso es lo que estamos todavía no se ha dado realmente cuál va a ser la mecánica de que pueda caminar
desde la Cancillería de la República, que fue el sitio de encuentro con el gabinete, con los ministros, y caminará hasta acá, hasta la Asamblea Legislativa, y luego entrará al perímetro de la Asamblea Legislativa, donde hay un importante grupo de personas que ya están congregadas en la Plaza de la Democracia y que va a ser también proyectado el discurso del presidente en unas pantallas que ya fueron ubicadas bajo un toldo del Ministerio de Cultura. Así que afuera hay un perímetro de seguridad muy importante, pero también hay una situación de que hay un grupo de gente, una importante cantidad de gente que está en las afueras del recinto legislativo, esperando que el presidente de la República llegue, camine y por lo menos lo salude a la entrada de este edificio. Sí, correcto, una gran cantidad de simpatizantes fuera, esperando la llegada de Rodrigo Chávez. Y bueno, Paul, también según lo que han dicho algunos especialistas, algunos expertos, analistas políticos y demás, bueno, pues aquí el punto clave también va a ser cómo va a manejar tanto el presidente de la República, Rodrigo Chávez, como Rodrigo Arias, recientemente reelecto como presidente de la Asamblea, ese tema de negociación. Correcto. Por cuarto año consecutivo, cuarto año de gobierno, cuarto año de administración. Rodrigo Arias, que tendrá que recibir el día de hoy nuevamente al presidente, pero que ya de antemano sabíamos que, según lo que había expresado, pues va a ser prácticamente imposible buscar un acuerdo, una negociación dentro del Poder Ejecutivo con la Asamblea Legislativa. Bueno, y lo que se espera, un informe en donde el presidente de la República dé a conocer algunos puntos donde ha tenido problemas con el Poder Ejecutivo, que eso no es propio de las últimas semanas, sino que ya es una situación que se viene manifestando prácticamente durante todo este periodo de gobierno, y que en el discurso del año anterior también se manifestó con mucha fuerza, con mucha vehemencia. El presidente de la República hizo fuertes llamados desde este discurso, desde este informe del presidente de la República, para tener una mejor relación que al final no se ha logrado, y que tampoco ha habido una mejor interacción entre los dos poderes, tanto el legislativo como el ejecutivo, para tratar de llegar a un acuerdo. Tanto así que en este momento, hoy no desfilará el ministro de la presidencia o la ministra de la presidencia, porque no hay. Será posiblemente el ministro interino, Jorge Rodríguez Bogle, quien estaría ocupando, mientras tanto el viceministro estaría desfilando como el primer ministro, como la cabeza de los ministros en el momento en que se ingrese a la Asamblea Legislativa. Pero realmente no hay un ministro de la presidencia nombrado, y eso también llama la atención de la relación que se maneja entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que ha canalizado mucho de la comunicación a través de la diputada oficialista Pilar Cisneros. No sé, Henry, yo creo que podríamos volver al estudio para buscar aquí algunos protagonistas, algunos diputados que ahorita todos se mantienen en sus oficinas, no se han acercado acá hasta el piso -4, que es donde está el plenario, para ingresar ya al recinto legislativo, y volvemos allá al estudio central para ya en muy poco tiempo ya en buscar un poco de reacciones sobre lo que se espera de este informe del presidente de la República. Excelente, Paul y Rolando, gracias. Ya volveremos con ustedes entonces. Del momento que tengan los invitados, pues obviamente los vamos a compartir con nuestros televidentes y oyentes de radio y seguidores, además de nuestras redes sociales. De 1 a 5, ¿caminará o se irá en bus desde la Cancillería? Obviamente que aquí queda cómo es el presidente Chávez, y uno pensaría que ese trayecto se lo va a caminar, porque al final el contacto con la gente es lo que a él le gusta, especula uno desde estos estudios. María Fernanda Bustamante y Alejandro Molina son los invitados hoy, analistas políticos muy jóvenes, además, que hemos invitado para que nos acompañen en este análisis que queremos hacer previamente al discurso del presidente Chávez, y que lógicamente nos ayudarán a entender un poco este panorama, la situación tan caldeada que se ha generado producto de la actividad política. María Fernanda, primero usted, ¿cómo me le va? Bienvenida. Muchas gracias por el espacio, un placer compartir el espacio también con el Observatorio de la Política Nacional.
y encantada de estar acá. Me alegra mucho ver gente joven analizando política. Claro. ¿Por qué le gusta la política? Bueno, porque soy politóloga de formación, salí de la Universidad de Costa Rica y considero que la política en sí es un espacio de poder muy interesante que tiene muchas aristas y por supuesto que la representación joven ante estos aspectos críticos de la realidad nacional son muy importantes, entonces estoy muy feliz de estar acá. De acuerdo, que los jóvenes se metan más. Y además para ustedes, como analistas, politólogos, es un momento, comillas, bonito para analizar, claro. ¿verdad? Intenso. Claro, hay muchos datos que se pueden utilizar y mucho espacio para... Excelente, bienvenida, María Fernanda. Muchas gracias. Alejandro Molina, también muy joven, analista, bienvenido Alejandro. Cada vez menos, pero bueno. Bueno, igual todos. Es un gusto estar acá, es un gusto estar con María Fernanda también, ya somos ampliamente conocidos, entonces bueno, es un gusto estar acá. ¿Y por qué la política? Le hago la misma pregunta. Jóvenes, les interesa la política, ¿por qué? Porque uno pensaría, y a los dos, María Fernanda y Alejandro, que los jóvenes andan en otras, ¿verdad? Pero hay un interés, porque incluso la renovación dentro de los mismos partidos no es tan evidente, no hay efervescencia. ¿Por qué política? Bueno, me fue inculcado desde, digamos, desde muy temprana edad, sobre todo cuando estaba en la escuela, en el colegio, ya como que existía cierta afinidad en determinados espacios y bueno, casi que terminé en esto sin elegirlo, obviamente bien hallado con lo que hago, pero sí fue desde muy temprana edad se me terminó inculcando. Y le hago la misma pregunta, Alejandro, es un momento clave para hablar de política, ¿verdad? El país está en un momento en el que la temperatura, como decíamos al comienzo, ha subido mucho. Para ustedes que analizan, que leen la política, es súper interesante. Claro, pero no debería limitarse, digamos, a estos momentos. Yo creo que es algo que tendríamos que estar conversando todos los días. Es un ejercicio ciudadano que siempre mencionamos, que incluso como hasta una responsabilidad, digamos, de las personas que habitamos este país y no esperarnos únicamente a la campaña electoral, a los momentos así más álgidos. A las confrontaciones. Claro, porque eso es un error que puede llevar, bueno, a una despolitización y una desmovilización muy importante, que luego no nos explicamos cómo suceden las cosas, pero si hiciéramos este ejercicio, pues tendríamos un poquito más de claridad al respecto. Me están diciendo en producción que ya el presidente salió de Casa Amarilla, va caminando rumbo a la Asamblea Legislativa. ¿Verdad que estaba eso cantado, no, Alejandro? Sí, era un escenario bastante perfecto plausible. Además, la cercanía es bastante notoria, entonces quizás no hubiera sido favorable para él otro escenario. Claro. Bueno, María Fernanda, decíamos, momentos que son claves, intensos en la política, pero obviamente que para algunos sectores asusta que se haya caldeado tanto la confrontación, y lo peor, que es mi primera pregunta, ¿usted cree que sea así? El hecho de que no vayan a cambiar las cosas en este año que queda en la Asamblea, con la reelección de don Rodrigo Arias, con la posición del presidente Chávez, lo que esperamos diga hoy, etcétera, que las cosas como que no van a cambiar mucho, ¿o usted qué piensa? Bueno, es importante recordar el contexto y la coyuntura en la que nos encontramos. Tenemos un presidente que desde precampaña ha mantenido un mismo estilo de liderazgo confrontativo, totalmente arbitrario en ciertos espacios, y explícitamente ha dicho que no tiene una relación personal o incluso profesional con el presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias, que quedó electo. Una cosa motiva a la otra. Es decir, estas relaciones que se han distanciado conforme ha pasado el cuatrienio, no tendríamos en este momento ningún argumento para inferir que esta relación vaya a cambiar. Más bien, el presidente de la República se está acercando a la Asamblea Legislativa desde una postura y desde una redacción del informe con una postura y una narrativa de contrariedad. Sí, claro, porque en eso, Alejandro, ya lo que tiene el discurso ya sabemos, ya se conoce el contenido. Donde yo tengo dudas es por qué se cree que haya cambios quizás en la forma de hacerlo o que se salga del discurso. Claro, lo más previsible es que se salga, digamos, no se apegue únicamente a lo que está redactado en el informe, sino que haga un discurso, bueno, como el presidente nos tiene acostumbrados, que es muy de campaña electoral, y como estamos mencionando, a veces en el Observatorio de la Política Nacional nos gusta decir que quizás el presidente se encuentra en cuarta, quinta, sexta ronda electoral, porque él desde 2021 no ha dejado de estar en campaña. El hecho de haber asumido, bueno, su cargo no cambió mucho su estilo. Él sigue hablando como candidato, no sigue hablando como una autoridad electa, ya como un funcionario en el cargo que él ocupa. Y bueno, esto es parte de lo que hemos mencionado como
como en esa campaña electoral permanente, y más en un contexto como el actual, donde ya directamente estamos ingresando en un nuevo año electoral, pues es más previsible que se vaya a terminar inclinando por un discurso más de campaña y más de candidato, como nos tiene ya acostumbrados, pero quizás esta vez un poquito más todavía. Es su talante, ¿no? Claro, es su forma de ser. Claro. En la señal, incluso para quienes están a través de la radio, quizás escuchan gente al fondo, es el ambiente en la entrada a la Asamblea Legislativa, al frente que hay muchos seguidores. Mantengamos la señal, por favor, compañeros de realización, para que veamos la imagen que nos está llegando desde ese lugar, porque el presidente, en efecto, caminó desde la Casa Amarilla hasta la sede de la Asamblea. Ahí se está abrazando con toda la gente con sus celulares, el selfie que no puede faltar, obviamente, para sus seguidores. Este baño de pueblo a él le gusta. Claro. Esto, los dos pueden intervenir sin ningún problema. Que esto a él le gusta, ese roce permanente. Sí, correcto. Además, en este cuatrienio hemos podido observar que hay un fenómeno dentro del tejido social costarricense alineado a las expresiones simbólicas y sobre todo el CIEP es el instituto que ha tenido de cercanía cómo se han movido las personas que expresamente dicen tener afinidad con los ideales del presidente Chávez. Es interesante y es importante, sobre todo en el contexto del día de hoy, recordar que hay un aumento de valoración negativa hacia la figura, hacia las políticas públicas del presidente Chávez, y también es interesante que las personas que se sienten más afines se han mantenido en un mismo porcentaje, casi de un 50% en estos 3 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas apariciones e incluso los lemas que utiliza el informe sobre los simbolismos del jaguar, un texto que no salió a la luz, con 4 opciones diferentes dentro de la Asamblea Legislativa, me refiero a 4 distintas propuestas del mismo proyecto o del paquete de proyectos, pues todavía intenta en este último espacio reforzar y tener algún tipo de cercanía. Claro, porque él sabe, ¿no?, que la popularidad, como dice María Fernanda, aunque se ha mantenido, es alta. Claro. Frente a el histórico. Correcto. Porque quizás algunas políticas suyas las han criticado, y estos estudios lo que muestran es que la gente desconfía de algunas políticas suyas, pero él sigue siendo muy calificado. Claro, en eso ha tenido muchísima efectividad la narrativa de repartir responsabilidades entre los distintos actores que conforman el sistema político costarricense. Aquí quizás me estoy adelantando un poco al contenido que vaya a tener el discurso del presidente, pero cuando el presidente habla de aquellas promesas sin cumplir, él nunca dice fallé en X, fallé en Y, siempre es no me dejaron, la Asamblea Legislativa no me dejó, el Poder Judicial no me dejó, la Contralora General no me dejó, el fiscal no me dejó. Entonces, aunque como bien están señalando tanto Henry y María Fernanda, aunque los estudios digan que la gente evalúa negativamente el estado de la educación, el estado de la seguridad, el estado del sistema de salud, él permanece quizás un poco más ileso de esos señalamientos, precisamente por lo que estamos mencionando, de que él tiene un discurso más de candidato presidencial, y también, bueno, entre otras cosas, por esa efectividad que ha tenido la narrativa de repartir culpa. Claro, una cosa, perdón, Alejandro y María Fernanda, tengo una interrupción en la señal, compañeros en realización y acá nuestros camarógrafos. Algo está pasando con los monitores por la señal que estamos recibiendo desde Casa Presidencial. Los monitores y obviamente también la señal que necesitamos llegue desde la Asamblea Legislativa, porque el presidente ya está cargando niños y todo. Sí, claro, y que también esto sostiene que a las personas que se sienten afines, en realidad se sienten afines de forma personalista hacia la figura del presidente, se sienten de alguna forma en confianza con que tenga este tipo de espectáculos mediáticos, y que esto no necesariamente se traduce en que esas mismas personas estén de acuerdo con las políticas que el presidente haya intentado implementar. Ahora, ustedes, los dos, y comienzo con Alejandro, del discurso que nos trae hoy aquí, y ya han podido, quizás mirar la letra menuda, cuál informe será entonces el que finalmente se va a leer. Pero Alejandro, de lo que ha visto ahí, ¿seguridad sí será la gran protagonista? ¿O qué ve usted dentro, a nivel general, de lo que va a mostrar hoy como informe a la Asamblea? Puede ser uno de los temas. Puede ser uno porque ya sabemos que
si vamos a prever una narrativa más de tipo electoral, más de tipo de candidato, pues obviamente puede señalar, qué sé yo, a la Asamblea Legislativa, al Poder Judicial, por lo que puede estar sucediendo con la crisis de seguridad en el país. Sin embargo, es difícil prever que se vaya a limitar ese tema. Es muy probable que vaya a poner sobre la mesa temas que han sido muy protagonistas en su discurso, temas, por ejemplo, de la apertura del mercado eléctrico, el tema de las jornadas 4x3, bueno, la venta del Banco de Costa Rica, ya la guardó en el baúl porque sabe que inviable y sumamente impopular en la coyuntura actual. Entonces es probable que también saque a relucir muchas temáticas de esas promesas incumplidas que él no incumple, sino que los demás le impiden cumplir. Y entonces la crisis de seguridad puede ser un tema, pero es difícil quizás prever que vaya a ser el tema o que se vaya a limitar únicamente a esa materia. Alejandro, ¿usted también es pesimista frente al cambio un poco de los vientos que soplan en la política actual, en la relación ejecutivo y legislativo? Sí prevemos, y eso aquí hago el anuncio, que en el Observatorio de la Política Nacional vamos a estar sacando una publicación en estos días analizando precisamente la relación que ha mantenido el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo a raíz de la reciente elección del Directorio Legislativo y lo que podemos esperar para este último año ya de periodo constitucional. Y quizás adelantando un poco lo que estamos mencionando, es que se prevé muy difícil que esa relación vaya a mejorar, porque ha sido una tendencia desde el inicio del actual cuatrienio, de la actual administración Chávez Robles, de la conflictividad entre poderes. En su momento ha sido con el Poder Judicial, en su momento ha sido con la Asamblea Legislativa. Hoy, a día de hoy, es muy notorio con el tema de la Asamblea Legislativa, precisamente porque, por ejemplo, la elección de un directorio legislativo claramente de oposición, no solamente por don Rodrigo Arias, sino por las personas que le acompañan, pues de alguna manera es reflejo de que se ha consolidado un consenso antipresidente, si, digamos, por utilizar un término, dentro de la Asamblea Legislativa, y eso pues de alguna manera va a reforzar la pérdida de influencia que ha tenido el presidente sobre la agenda legislativa, y esta batería de proyectos que estábamos mencionando, que son prioritarios para el Poder Ejecutivo, podemos prever que vayan a tener un avance menor, y eso de alguna manera puede incentivar esa conflictividad entre poderes que hemos llamado del observatorio. Me llama la atención el término suyo, Alejandro, como un bloque antipresidente, porque obviamente María Fernanda, lo contrario sería también complicado, es decir, un directorio propresidente. O no sé usted cómo lo ve. Bueno, dentro de la Asamblea Legislativa hemos observado ya por 3 años consecutivos cómo las 6 fracciones presentes han intentado generar acuerdos ante la ausencia de un presidente y de un poder ejecutivo que tenga claridad y rutas específicas sobre el accionar o por así decirlo, sobre la línea de gobierno. De hecho, este informe presidencial, que algunos puntos se tocarán con audiencia del presidente, también tiene algún matiz de ser un informe nuevo, es decir, de ser un informe que tal vez calzaría mejor para un gobierno que está iniciando en su primer año de gobierno. No es un informe que tenga la calidad técnica y la rigurosidad quizás necesaria, o no menciona u omite algunos aciertos que ya deberían tener por tener 3 años liderando estas discusiones. También se ha visto que cuando es el momento del Poder Ejecutivo de poner la agenda sobre la mesa en la Asamblea Legislativa, estas oportunidades se han desaprovechado. En este sentido, no hemos tenido legislación robusta o significativa, a pesar de que la Asamblea Legislativa pues ha tenido, tenía el dato de otro colega, que este es su 3er año consecutivo con una productividad eficiente en los últimos 25 años, aunque no necesariamente esos proyectos han sido significativos para acatar algunas de las problemáticas nacionales. La queja de que una cosa es la cantidad y otra la calidad. Correcto. Es decir, muchos proyectos, pero mucho, ¿cómo es que se le dice en términos? Mucho chayote. Mucho chayote. Ajá, pero de calidad, que decía un analista hace algunos días aquí en el Grupo Extra, que le llegue a la gente, es decir, al común de la gente, quien está en la calle, que viva el día a día, que la lucha el día a día, que ahí le lleguen esos proyectos, es ahí donde está la pregunta. Correcto. Porque obviamente si nos ponemos a calificar por cantidad, pues entonces... Y que incluso hemos tenido a un presidente legislativo que parece ser el que inicia
este acercamiento con el Poder Ejecutivo, de que a pesar de que las relaciones diplomáticas no se lleven de la mejor manera, es el que intenta generar estos medianos acuerdos y poner algunas de las problemáticas nacionales sobre la mesa legislativa. Mientras que el presidente de la República nada más sostiene este discurso de que no me permiten hacer, como decía el compañero Alejandro, y son factores externos a él lo que limita su liderazgo o su gobernabilidad, incluso en estos últimos 3 años. Ahí, mientras ustedes me interrumpen cuando quieran. Mientras estamos hablando, seguimos viendo la imagen de la llegada del presidente Chávez a la Asamblea Legislativa y la forma como la gente que está pues apostada en este momento ahí frente a la Asamblea los saluda, tratan de darle la mano, la foto. Gracias, amado Jaguar. Sí, hay una pancarta que dice amado Jaguar, y cargando los niños. Estamos bien de tiempo, ¿no? Ya estamos a ¿cuánto? Unos 15 minutos de que comience el acto oficial como tal, pero ustedes me ayudan a ubicarme por qué lado de la plaza está en este momento. Está por el museo, porque todavía no ha subido la escalera hacia la Asamblea Legislativa. No. Está en pleno parque, ¿verdad? En el parque, la Plaza de la Democracia. Donde han puesto las barreras para que la gente no se acerque del todo hasta la sede del Congreso. Claro. Pero creo que se va a tomar todo su tiempo en este acercamiento con la gente que está pendiente del discurso también. Y además que es una... Dígame, María Fernanda. Es una estrategia política muy evidente. Es decir, él intenta mantener este aire de cercanía con la ciudadanía, intenta también tomarse el tiempo de visitar, de saludar y de tener, en este momento lo vemos utilizando este instrumento que imita el sonido de un jaguar, es bastante común en América Latina con este y otros felinos. Y claro que esto lo que da es un poderosísimo mensaje de que lo que le gusta es el espectáculo y de lo que podemos esperar a unos cuantos minutos de su exposición del informe de rendición de cuentas. Lo que usted dice, María Fernanda, es que vemos ahí un presidente Chávez más candidato que presidente. Es lo que usted quiere decir. Como lo ha destacado también el OPNA en sus informes y en sus análisis de coyuntura, no estamos viendo una reacción diferente. Lo que también sería interesante analizar en el futuro es cuántas de las personas que en este momento se encuentran en esta primera línea animando al presidente Chávez se sostienen a lo largo del tiempo, y sobre todo ahora que ya estamos oficialmente en un marco de pre-campaña. Lo que dificulta un poco el análisis, quizás, Alejandro, es la línea que hay entre hacer campaña y presentar un informe. Claro. Esa frontera es delgadita. No mucho, o sea, porque cuando, y aquí es haciendo la misma distinción que estamos hablando entre funcionario público, una autoridad con la investidura que le corresponde en este caso, y un candidato presidencial, es que cuando vemos un informe y un discurso de campaña, es como del cielo a la tierra, porque un informe es básicamente señalar... Lo que he hecho. Exactamente. Temas, no lo que voy a hacer. Temas de política pública, temas de legislación, temas, como digo, de negociación con la Asamblea Legislativa, temas de acercamiento con los distintos sectores, eso está muy bien, pero es básicamente un recuento de lo que se ha hecho, qué se ha cumplido, qué no se ha cumplido y por qué no se ha cumplido, qué hace falta para que eso se termine cumpliendo. Y ahí es donde quizás sería muy válido llegar y decir, bueno, hace falta que nos sentemos a negociar las distintas fuerzas políticas, eso está muy bien, pero ya un discurso de campaña es básicamente repartir promesas, no sé si recordamos hace un año cuando el presidente utilizó gran parte de su espacio, digamos, de su discurso para anunciar la ley Jaguar, aunque en ese entonces todavía había dejado en el aire qué materias precisamente eran las que iba a someter al referéndum, había dejado en el aire la posibilidad de que fuera jornadas 4x3, de que fuera la venta al Banco de Costa Rica, había puesto una serie de materias sobre la mesa que, como digo, no es un informe sobre lo que se ha hecho, sino es un anuncio sobre algo que eventualmente vendrá y por lo cual,
salvo que me equivoque aquí Sí, de manera muy notoria, pues sí. es muy difícil que el presidente vaya a rendir cuentas por eso que anunció en un discurso hace un año, cuando realmente, y como diríamos coloquialmente en Costa Rica, los escándalos duran 2 o 3 días nada más. Sí, cuando mucho. Como mucho. Cuando mucho. Ahora, María Fernanda, es lógico que un presidente que tenga más del 50%, casi al 60% de popularidad, y no haga esto que está haciendo en este momento rumbo a la Asamblea Legislativa, pues uno diría está distante del resultado de esas encuestas, ¿verdad? Es decir, pregunto, María Fernanda, ¿esto que está haciendo el presidente Chávez tiene lógica? Por supuesto. Porque está respaldado por unos números. Por supuesto que tiene lógica, porque esta ha sido su estrategia, como dijo Alejandro, desde la precampaña y se ha sostenido en el tiempo hasta el día de hoy. La atención no la está puntualizando en la rendición de cuentas que debe, por constitución así declarado. Bueno, pues que eso viene ahora, debe María hacerlo. Fernanda, denle la oportunidad de llegar. Déjelo que Pues llegue. también, A ver qué pasa. sin embargo, vemos que desde el día de ayer es desde las redes oficiales de Casa Presidencial que se ha sostenido esta exacerbación y esta repartición de culpas sin antes presentar el informe. Sin conocer el texto. Correcto. O lo que vaya a decir. Todavía el presidente Chávez, por tiempo y por agenda, no nos ha detallado cuál es esa rendición de cuentas, pero sí nos ha proporcionado de todos estos espacios mediáticos para hacerse notar y hacer su presencia no menor a unas cuantas horas de este informe de rendición de cuentas. Como sea, le decía doña Pilar Cisneros a unos colegas de un medio digital que Chávez va a ser Chávez hoy y que va a ser un discurso muy interactivo, no sé, eso qué será, y que será un discurso de esos que no sea tan aburrido que no los escucha, creo que palabras textuales, y me perdonan si las cito mal, que ni la mamá lo escucha. Pero interactivo, a ver, yo no sé, los discursos han sido aburridos. Sí, totalmente. Son ¿cuántas horas? Casi una hora más en los que presentan el informe, pero yo no sé en los anteriores frente al de hoy cómo va a ser. Claro, bueno, esa es la gran incógnita y aquí estamos lanzando unas cuantas líneas con base en las tendencias y trayectorias que hemos estado identificando a lo largo, bueno, de la gestión del señor presidente. Sí hay que, bueno, y retomo también la pregunta anterior, y es que gran parte del éxito del presidente se encuentra en esa ruptura con las normas establecidas y esa diferenciación frente a todo lo que ha habido anteriormente, aunque sea en un plano simbólico, en un plano de las apariencias, en un plano, como digo, no tanto por el fondo, sino por la forma. Entonces, cuando doña Pilar dice que el Chávez va a ser Chávez y no va a ser aburrido, claro, lo que está diciendo es que antes, y como usted bien lo mencionaba, el presidente también tiene mucha fortuna en no mostrarse distante con la ciudadanía, con su base fidelizada que estamos hablando, porque eso es lo que hacían todos los anteriores. Todos los anteriores daban discursos aburridos, todos los anteriores daban discursos que no escuchaban ni la mamá, todos los anteriores respetaban esas normas de protocolo que quizás para el ciudadano de a pie lo sienten distante y lo sienten alejado de su día a día, y por lo tanto, bueno, que el presidente recurra a estas formas, pues es normal, lógico, y en gran medida es parte de ese éxito que él tiene de diferenciarse con todo lo anterior, como digo, por la forma, aunque por el fondo, bueno, me parece bastante cuestionable. Ya está el presidente Chávez subiendo en este momento las escaleras a la parte alta de la Asamblea Legislativa y nos están enviando una señal desde la Asamblea que tiene incluso muchas imágenes de jaguar, etcétera y etcétera. Y la imagen además que nos llega desde la Asamblea muestra a doña Pilar Cisneros también con la gente y muestra al presidente ya en la entrada principal de la Asamblea para ingresar, porque se ha convocado a la 1 de la tarde, perdón, a las 2:45 la convocatoria oficial para comenzar el acto ya solemne y ya comenzar pues toda la actividad propia de la rendición de cuentas del presidente de la República. Y doña Pilar pues también en su proceso de arenga. Pues sí. Que esto es política.
Claro, muchachos, claro, aquí no claro, hay otra como- cosa que política. Claro, no, y Como sea y por donde se vea. Y hay que recordar que doña Pilar es en gran parte digamos, un rostro importante dentro del movimiento político del presidente, al punto tal que, bueno, en 2022 estaban las vallas de Pilar Cisneros, diputada en provincias donde ella no era candidata. Entonces esto, más allá de lo anecdótico y demás, pues es reflejo Claro. de que claramente ella es un personalismo muy notorio y que mueve bastante la aguja dentro del movimiento político del presidente. Vamos a la asamblea, ya está a esta hora Paul Ulloa, Rolando Rivera, nuestros compañeros, junto con todo el equipo de periodistas de Digital y el equipo técnico, porque ya en cuestión de minutos comienza todo el acto protocolario de esta actividad de hoy en el recinto del Congreso de la República. En cuestión de minutos, yo creo que el presidente ya ingresó. Compañeros, Paul, Rolando. Gracias, sí, Henry. El presidente, como ustedes lo han podido apreciar, está ingresando, pero para que llegue hasta acá, hasta el piso -4, por supuesto, llevará algún tiempo y hay que también tener en cuenta que bajan por los ascensores y los ascensores no tienen tanta capacidad para que baje él y todo su gabinete, como han estado ingresando, y después se quedan en un saloncito, una oficina cercana acá al salón de beneméritos, que es una de las entradas para el plenario. Lo que ya aquí sí se encuentran casi listos, bueno, los presidentes, por lo menos veo a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones y también a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que están precisamente en el salón de beneméritos, que es como un pasillo previo a el ingreso a este lobby, y a donde por ahora no tenemos un alcance donde poder entrevistarlos también. Sí, así lo dice el protocolo, ¿verdad? Que no podemos ingresar hasta allá. Pero sí, también ya se ven algunas diputadas, incluso una de las oficialistas, doña Ada Acuña, quien ya pronto nos va a acompañar por acá. También está doña Cintia Córdoba, porque, bueno, pues ahí nos ha adelantado un poco acerca de lo que pudo leer dentro del informe. Y bueno, pues según ella, como parte de la oposición, pues no queda para nada satisfecha con lo que él puede leer dentro de este informe. Y también hay que reiterarlo, todo está previsto para que a las 2:45, cuando se haga la convocatoria de el quórum de los diputados, ya todos los diputados estén sentados en sus curules y se inicie esta sesión solemne. Sesión solemne porque tiene un protocolo predestinado. Primero van a ingresar los invitados especiales, luego los embajadores encabezados por el nuncio apostólico, luego ingresará el representante de la Iglesia Católica, que en este caso es el obispo auxiliar de San José, Monseñor Daniel Blanco, el arzobispo auxiliar, sí, de la ciudad capital, y luego vendrán también los magistrados, los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, los ministros y por último el presidente de la República, quien ingresará a este recinto una vez que así sea autorizado por el presidente legislativo Rodrigo Arias. Así que es todo un protocolo que comenzará puntual según lo que se nos ha informado hasta este momento. Puede ser que tengan retrasos, como siempre, unos minutos, pero por ahora no hay una idea de que haya algún tipo de retraso sobre la llegada o el inicio de esta sesión solemne que se espera para inicio en muy pocos minutos. Así que ya estamos haciéndole señas, porque aquí los diputados que han venido son tomados por los diferentes medios de comunicación que estamos acá, y estamos haciéndole señas principalmente a doña Ada Acuña. Correcto. Para que venga y nos dé a conocer su posición. Ya ella, por supuesto, debe conocer muy bien cuál es el informe que presentará el presidente de la República, o por lo menos parte del discurso que se espera que dé el presidente de la República a partir de las 3 y un poquito de la tarde, que usted tendrá, por supuesto, aquí en vivo, aquí en Extra Noticias. Ya está también
Don Orlando Aguirre está por ahí. Don Orlando Aguirre, sí, ya están los magistrados los magistrados de la Corte aquí Plena. Aquí está al diputado Alejandro Pacheco. Don Alejandro, ¿qué tal? Lo dejo con usted. Don Alejandro, me imagino que usted ya conoce en parte este informe, ya fue presentado a la Secretaría. Su opinión sobre el informe del presidente de este año. Bueno, me parece que va a cambiarlo. Ya vimos el informe que se publicó en las redes de la Asamblea Legislativa el viernes. Es un informe que lo estamos analizando, estamos revisando datos. Me parece que hay muchos datos que están maquillados. Hay que revisarlo a fondo porque ellos cambian, por ejemplo, en la parte de empleo. Dicen que se crearon más empleos, pero si usted saca las estadísticas y las personas que dejaron de trabajar, más bien disminuyó. Entonces estamos con los economistas de la fracción sacando un montón de datos que creemos que no son ciertos de lo que él tiene, de lo que mandó, el informe que presentó. Ahora, bueno, vamos a escucharlo. Probablemente el discurso lo va a cambiar de lo que dijo y va a ser un discurso confrontativo, atacando a los poderes. Eso es lo que esperábamos. Los primeros 3 años, le dimos el beneficio, que tal vez iba a ser más conciliador y todo, pero yo creo que en este no tenemos muchas esperanzas de que cambie. Como jefe de fracción, don Alejandro, de una de las fracciones que el presidente más podría criticar, incluso por lo sucedido el pasado jueves, ¿qué esperan ustedes? ¿O va a haber algún tipo de acercamiento? ¿Ustedes van a pedirle, por ejemplo, el nombramiento de un ministro a la presidencia? Nosotros estuvimos analizando eso, pero la verdad él nunca ha dejado de tener ministro de la presidencia, siempre ha tenido al viceministro que tiene exactamente las mismas funciones y que ha pasado aquí sentado en esta sala hablando con todas las jefaturas de fracción. Entonces me parece que lo que debería hacer el señor presidente de la República es darle el rango al viceministro, a don Alejandro Barrantes, darle el rango de lo que él ha venido trabajando y subirlo a ministro, porque claramente él ha tenido siempre conversaciones y manejo con la Asamblea Legislativa por medio del viceministro y claramente de doña Pilar Cisneros. Entonces me parece que es una plaza y un salario que nos podríamos ahorrar dándole el rango al viceministro y no poniendo viceministro. Don Alejandro, ¿ya se limaron asperezas dentro de la Unidad Social Cristiana desde el jueves? Ahí estamos. ¿O todavía están en poner curitas? Ahí estamos en ese proceso, ¿verdad? Yo creo que tenemos que sentarnos y hablar hoy por la presentación del plan del presidente. No tuvimos reunión de fracción, la tenemos la próxima semana y yo espero que como personas maduras que somos, sigamos adelante en este último año. Perfecto. Don Alejandro, muchas gracias. Gracias, don Alejandro. Doña Ada, me parece también que viene por acá, Paul. Vamos a tener la oportunidad de hablar con ella también. Bueno, doña Ada, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Gracias, muy amable. Doña Ada, me imagino que usted, ¿cómo se prepara la fracción oficialista para este tercer informe? El último que escuchen ustedes, por cierto. Bueno, yo creo que es un informe que va a ser muy rápido, alrededor de unos 30-35 minutos. Que va a estar integrado con videos y que está muy dirigido en general a toda la población. No es un informe para los diputados, es un informe para el país, en donde él tiene que dejar claro qué ha sido posible hacer, en qué proceso están las cosas y que nos hace falta todos ejecutar en ese sentido, que no solamente es una tarea de la Asamblea Legislativa, sino también con ayuda del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en el caso de la seguridad. Ese es un informe, por lo tanto, que considero que va a ser interesante de ver los videos, de qué es lo que nos ofrece, cuántas imágenes nos están indicando que están haciendo obras y cuáles son esas obras. Por eso me parece interesante que sea de esta manera. El resto de los diputados espera un informe confrontativo. Sí, me imagino. Nos va a dar, el presidente va a ser confrontativo, o ustedes más bien nos va a salir con la sorpresa de que no va a tocar un tema que ya ha reiterado en las cadenas de televisión y también en el discurso de hace un año. Bueno, hay muchas formas de confrontar. Hay que confrontar una realidad que tenemos. Si él sabe dirigir ese discurso a enfrentar lo que es la realidad país y no culpando a la gente,
todos deberíamos de entrar en esa lógica de trabajar en conjunto por este país. Entonces me parece que lo ideal es que venga a decirnos, miren, he querido hacer todo esto, pero no he podido hacerlo por estas y estas razones. Y que salgamos todos para trabajar en conjunto. Yo sé que puede ser muy utópico lo que estoy diciendo. Estamos a punto de empezar año electoral y eso es lo más difícil, que aquí ya todo lo ven en negativo. Y esa es la lástima porque nosotros venimos aquí a trabajar, nos quedan pocos meses y nosotros tenemos que ser proactivos en ese sentido. Yo no desearía que fuera un informe confrontativo, me encantaría que fuera un informe de rendición de cuentas muy claro, dónde están las trabas administrativas en este país, si hay que cambiar leyes, cambiemos leyes, pero que nos ayudemos todos. Y por eso para mí es muy importante que ese mensaje le quede claro a la población quién ha hecho y quién no ha hecho su trabajo. Y en ese sentido, don Rodrigo ha sido muy ejecutivo. Yo creo que es importante que quede claro dónde están esas trabas y por qué no se han logrado las cosas. Mañana, por último, hay que prepararse para el análisis que van a hacer el resto de fracciones. Y ustedes como fracción me imagino que también tienen que prepararse para responder ese análisis que van a hacer las restantes fracciones. Sí, o sea, definitivamente hoy ya se dividió el informe del señor presidente del Poder Ejecutivo en 5 de nuestros diputados. Van a defender diferentes puntos que se encuentran en ese informe. Ya hoy se decidió quiénes iban a hablar porque nos dan 37 minutos por fracción, la segunda fracción más grande en ese sentido, y nos ha tocado dividirnos en ese tiempo. Entonces están los compañeros Jorge Rojas, doña Pilar Cisneros, Paola Nájera, Daniel Vargas y el señor, básicamente ellos son los que van a defender diversos puntos que están ya en el informe. Doña, muchas gracias. A ustedes, muy la amables. dejamos para que Gracias. ya ingrese a plenario porque ya el reloj oficial dice 2 de la tarde con 47 minutos y no ha iniciado la sesión como se tenía planeado que ingresara o que iniciara a las 2 de la tarde con 45, así que ya empezamos a tener algún tipo de retraso que es normal en este tipo de sesiones solemnes. Sí, correcto, Paul. Y bueno, pues en realidad acá también un ambiente de momento muy tranquilo, aunque sí sabemos que vamos a estar a la expectativa de qué va a decir precisamente ese informe y sería novedoso también el hecho de que venga acompañado, que sea un poco más interactivo el tema de videos también, que bueno, pues ha sido parte de lo que ha implementado también el gobierno con respecto a lo que son las tradicionales ya conferencias de prensa los miércoles en donde incluyen videos con el afán de, según el presidente, también dejar las cosas un poco más claras para las personas que están observando las transmisiones. Pero bueno, pues acá esos son los pocos de momento diputados que hemos visto ingresar. Que están incluso aquí pasaba Paola Nájera, pero pasó directo también doña Paola Nájera, que forma parte del oficialismo, y todo el mundo está a la expectativa de que ya descienda el presidente de la República también. Así es, nada más tengo entendido que ya el presidente de la República está aquí en este piso, está en el piso -4, pero el presidente se queda en un saloncito, en una oficina, mientras inicia todo el proceso protocolario de ingreso, puesto que el ingreso tiene un orden, lleva un orden específico que se ha mantenido durante todo el tiempo. Así que, compañeros, ustedes continúan con más allá en el set de Asiento Extra y a las 3 de la tarde ya venimos con todo lo que es el acto protocolario y además ya el inicio de la sesión solemne aquí a la Asamblea Legislativa. Compañeros. Muy bien, Paul y Rolando, gracias. Entonces voy a cerrar con nuestros invitados hoy, los analistas que nos acompañan hoy aquí en nuestros estudios y que pues obvio que de aquí en adelante, por lo que han dicho también los diputados María Fernanda y Alejandro, que son analistas políticos, que son estudiosos de la política, que les gusta además la política, como nos dijeron ahora, pues va a dar mucho tema para ustedes. Por lo que dicen esos diputados, María Fernanda, el sabor que le deja hasta el momento. Es parte de lo que teníamos un poco anticipado, de que las fracciones están esperando a sumar estos dos. ¿Qué dice el informe? ¿Cuál es la exposición del presidente Chávez sobre este informe? Y utilizar estos datos en su control político de esta semana. Este informe no va a ser solo de reacciones para el día de hoy, sino que va a seguir generando acuerdos, disidencias y va a poner sobre la mesa cuáles van a ser las próximas estrategias a nivel partidario del oficialismo y de las otras fracciones legislativas.
Yo no sé, Alejandro, y quizás lo dijimos mientras estaba Paul y Rolando también hablando con los diputados, que, a ver, hemos dicho, es el límite que hay, la frontera que hay entre el discurso del informe como tal y campaña política que se puede interpretar como tal, claro, que la frontera es muy delgadita. Pero lo hemos visto desde la Casa Presidencial y el presidente en la persona del presidente. Claro. Pero es que al otro lado también están en campaña. Claro, recuerde que aquí estamos con partidos políticos, la Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional, que todos están en campaña política. Claro. Y me lleva a hacerle la pregunta, Alejandro. No tiene ni siquiera necesidad de leer el documento del presidente para hacerle oposición. Claro, claro. De hecho, justamente por esto que estamos mencionando, y es que la campaña electoral ya está entrando de lleno en la Asamblea Legislativa y eso lleva a que incluso fracciones que han sido muy cercanas al gobierno en determinadas materias, por ejemplo, la Unidad Social Cristiana, mayoritariamente, ha sido el interlocutor de las principales iniciativas de interés para el Poder Ejecutivo en la Asamblea Legislativa. Tema de apertura al mercado eléctrico, tema de jornadas 4x3 se veía muy claramente. Ahora están en campaña, entonces necesitan de alguna manera implementar un discurso de oposición, porque también aquí hay un tema que es muy claro. Fracciones como la Unidad Social Cristiana, como Nueva República, incluso podríamos meter, aunque no de lleno, al liberal progresista, de alguna manera pueden calcular y prever que el presidente pesca en sus aguas electoralmente y ellos de alguna manera necesitan evitar que eso suceda y por lo tanto ya ahora que estamos entrando de lleno año electoral, pues es normal que implementen un discurso de oposición. No sé, pero ya está pasando. Totalmente. O sea, lo que está pasando en el Partido Liberal Progresista, o le pasó a doña Natalia, claro, con Limón. Claro. Eso es porque esos votos, esos candidatos y esas fuerzas ya se están reacomodando. O sea, ya eso está pasando. Claro, es decir, que este es el momento de ellos decir, un momento, vamos a cerrar fronteras porque se les va a ir la gente con quien tiene el 60% de popularidad. Y también las fracciones legislativas están manejando este dato de cuáles son las posibilidades que tiene cada una de estas organizaciones políticas en acaparar ese potencial voto que se siente afín y que vemos en las calles y que se ha sostenido durante estos 3 años sobre la figura del presidente Chávez. Claro. ¿Qué expectativa? Y ahora veámoslo desde el lado ya un poquito más positivo, cerrando nuestra transmisión desde este estudio, porque terminamos y nos quedamos con la señal con Paul Ulloa y Rolando Rivera desde la Asamblea Legislativa, porque ahí están todos los diputados, están los personajes, está el presidente, así que mantendremos esa transmisión. Nosotros vamos a cerrar acá, pero digo, veámoslo desde el lado ya finalmente positivo. ¿Qué podría resultar? A ver si de pronto las extraordinarias resultan con buenos proyectos, que haya un buen resultado, o que las aguas se calmen un poco, yo no sé. Si se pudiera, Alejandro, obviamente, buscar algo en lo positivo, ¿qué podría ser? Bueno, aquí podríamos hacer una lista de deseos de qué nos gustaría que sucediera. Precisamente varios de lo que se está comentando entraría dentro de esa lista, ¿no? Que se apruebe legislación sustantiva para el desarrollo humano sostenible en el país, que es una deuda pendiente y por lo cual existe una gran impugnación a la política tradicional por parte de la ciudadanía costarricense, que exista, aunque sabemos que siempre van a haber esos aires electoreros, esos cálculos partidistas, pues que obviamente exista esa capacidad, ¿no? de sentarse a realizar acuerdos, pero bueno, como estamos mencionando, eso es lo que podríamos desear. Otra cosa es que ya nos sentemos a evaluar la viabilidad de todo esto y la posibilidad de que suceda, que en ese aspecto sí lo veo un poquito más complicado. Claro, porque hay una parte que quizás se ha resaltado mucho y es que el presidente va a presentar, se especulaba en ese sentido de que un panorama de que las cosas van bien en el tema de seguridad, por ejemplo. Claro. Y alguien decía, incluso algunos de los medios, que las cifras de muertos, de crímenes, pues dicen lo contrario. Claro. Sin embargo, habrá un sector que diga, ok, ese es el panorama. Pero entonces, desde la Asamblea, ¿qué se puede hacer y que sirva de puente para lograr algo frente al tema de seguridad? Claro, ¿no? Y es una responsabilidad compartida, porque a final de cuentas la Asamblea Legislativa es quien tiene la responsabilidad de aprobar esas leyes que, estemos de acuerdo o no,
son las que tienen ese impacto sustantivo sobre el desarrollo humano del país. Y si los datos nos indican, es lo que mencionábamos al inicio del programa, que se aprueba mucha ley, pero luego su carne, como diríamos, es muy baja comparativamente con la cantidad que se aprueba, pues obviamente también la Asamblea Legislativa tiene responsabilidad sobre eso. De la misma manera que el Poder Ejecutivo tiene también mucha responsabilidad en sesiones extraordinarias en definir la agenda que los diputados y diputadas terminan discutiendo, y por lo tanto es una responsabilidad en 2 días. Misma pregunta para usted, María Fernanda, a ver, ¿qué se podría resaltar si se quisiera algo positivo, que pudiera salir? Porque siempre uno ve la parte como de la confrontación y etcétera, pero ¿qué pudiera, a ver si lo hay, si usted lo encuentra? En términos generales, el presidente de la Asamblea Legislativa mencionó que hay un paquete de entre 9 y 10 proyectos que han estado en corriente legislativa y que están enfocados a la seguridad ciudadana. Hemos visto cifras históricas sobre homicidios en este cuatrienio, y más allá de cuál es la cuota exclusiva de responsabilidad de esta administración, lo cierto es que la ciudadanía necesita con urgencia medidas que ataquen la seguridad, a favor de la seguridad más bien, y medidas contundentes que sean precedente en los próximos años. Otras situaciones que tal vez se salen de esta relación entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo es que tenemos partidos que ya han estado en la Asamblea Legislativa, como lo que queda, el Partido Liberal Progresista, también la participación que han tenido el Frente Amplio, también la evidencia que hay en el desgaste interno de las otras fracciones como Liberación Nacional o la Unidad Social Cristiana, y aquello que vaya a suceder con el partido oficialista y cómo finalmente vayan a terminar ganando réditos o no, ¿verdad? A lo que voy es que los acuerdos que se vayan implementando, estas estrategias que ya superada esta curva de aprendizaje, y hay estas conclusiones a las que están llegando, podrían de repente generar algún aspecto positivo en este clima de precampaña, y alguna propuesta que tal vez favorezca mayoritariamente a la ciudadanía costarricense. A nivel general, ya despidiendo, ya vamos a ir a la Asamblea, a nivel general, Alejandro y Fernanda, comienzo con Fernanda, ¿cómo va a estar este año políticamente? ¿Qué colores va a tener en general? Bueno, eso es una disputa interesante. Creo que lo que diferencia este año preelectoral de otros es definitivamente el papel y los alcances que ha tenido esta bancada oficialista, y cuáles van a ser entonces aquellos grupos políticos que sí logren capitalizar el voto o las personas que se sienten afines al presidente Chávez y no necesariamente a la bancada oficialista u a otras figuras o diputaciones que han sido parte de su gobierno. Alejandro. Podemos esperar un año de acuerdos sumamente frágiles. La elección del directorio fue una manifestación de eso. Parecía que todo estaba acordado para todos los puestos, finalmente no terminó siendo así. Eso refleja, bueno, esta fragilidad de los acuerdos. A veces en el observatorio nos gusta decir mucho la expresión de mostrarse mucho los dientes entre las distintas fracciones políticas. Eso ha sido así desde el inicio, pero ahora en año electoral lo va a ser todavía más. Todavía está sobre la mesa, y esto, el que diga que tiene la respuesta concluyente sobre lo que va a suceder, muy probablemente esté mintiendo. Es que vaya a suceder con la acusación penal que tiene el presidente por el delito de presunta concusión en el caso de la contratación del Cristian Bulgarelli con los fondos del BCIE. Eso puede de alguna manera condicionar otros aspectos, sobre todo con impacto electoral. No hay que olvidar que recientemente se mencionaba mucho la posibilidad de que el presidente renunciara a su cargo para postularse a diputado. Eso es una posibilidad que ya hemos aprendido que con el presidente no hay que descartar nada, pero ahora este nuevo condicionante genera un espacio en el cual al presidente se le podría eventualmente juzgar como cualquier otro ciudadano. Eso es algo a lo que habría que darle seguimiento, y por lo tanto sí podemos esperar una mayor conflictividad entre poderes, una pérdida de influencia por parte del oficialismo y del presidente sobre la agenda legislativa, y una fragilidad mayor en los acuerdos legislativos entre las
las distintas fracciones, no únicamente la oficialista. Sí, en el momento que tengan señal, compañeros, desde la Asamblea, imágenes para ver el movimiento, porque los vi muy en los pasillos, ¿verdad? Ahí está, esta es la señal en vivo, desde ahí está ya el recinto y no sé, ya se están acomodando. Yo ya veo allá a don Rodrigo Arias sentado en la presidencia. Entonces creo que vamos a ir de una vez ya, de inmediato, a la Asamblea Legislativa. María Fernanda Bustamante, analista político, gracias por venir. Muchas gracias. Gracias por tomarse el tiempo. Y Alejandro Molina, igual, muy amable. A usted las gracias, siempre es un gusto estar por acá. Quedamos entonces con Paul Ulloa, Rolando Rivera y el equipo de digital y el equipo técnico que además nos acompaña en esta transmisión especial, entrega del informe del presidente rindiendo cuentas desde la Asamblea Legislativa. Paul, Rolando, ustedes tienen la palabra. Extra Radio.